Bueno, pues ya hemos hecho las comprobaciones, las pruebas, así que vamos a empezar con el directo. Vale, las preguntas para hoy era por dónde empezar a escribir una novela. Vale, yo me he preparado unos guiones, como siempre, me los estoy terminando de colocar. Estoy terminando de colocar. Un segundillo. Vale. Vale, saludar. Ya me veo por aquí. Vale, bueno, los temas para... Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezar a escribir una novela? Vale, bueno, realmente hay una teoría que a mí no es que me guste, no es que me guste demasiado la teoría que se baraja en cuanto a cómo empezar a escribir una novela. Pero bueno, esta teoría habla de dos escritores diferentes, ¿vale? Se trata de ser un escritor de brújula o ser un escritor de mapa. Primero voy a definir qué son cada una y luego pues os daré mi opinión sobre ellas, ¿vale? El escritor de mapa es aquel que no puede empezar la historia hasta que lo tenga todo programadísimo, hasta que tiene que diseñar las escenas, tiene que diseñar por dónde van a tirar los personajes, tiene que diseñar la relación entre ellos. Hay algunos que se hacen unas fichas de personajes que son totalmente completas. De hecho, en internet tenéis eh, una batería de preguntas predeterminadas que podéis encontrar si ponéis simplemente ¿cómo conocer a mi personaje? O algo así. Y, y son preguntas pues súper completas, ¿no? ¿Qué desayuna mi personaje? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene cosquillas? ¿Cuál es su color favorito? Que luego serán útiles o no, pero bueno, esa batería está ahí, ¿no? Y como digo, los escritores de mapa lo utilizan. Eh, y luego está el escritor de brújula. El escritor de brújula es aquel que simplemente tiene una idea y se lanza a escribir. ¿Vale? No necesita saber por dónde va a ir la trama, no necesita nada. Él simplemente va escribiendo sobre la marcha y va creando todo ese mapa que los editores de mapa crean previamente, lo van construyendo ellos sobre la marcha. Supuestamente lo que dicen los grandes expertos, los profesores, las escuelas de formación de escritores, dicen que para los escritores noveles, entendiendo por novel aquel escritor que solamente haya escrito 4 o 5 novelas, que eso ya está al alcance de muy poquitos, pues se recomienda que seas escritor de mapa. Se recomienda que antes de empezar a escribir, pues vayas con todo fijo, con todo ya bien formado y bien descrito, ¿no? Y encauzado. Y dicen que ser escritor de brújula, esa metodología pues se recomienda, que ellos no lo recomiendan, pero se recomienda para los escritores que ya tienen muchas tablas, que ya saben salir de todos los callejones. Bueno, los pros que yo veo en los escritores de mapa es pues básicamente eso, ¿no? Que lo tienes todo preparado, puedes evitar en gran medida encontrarte en un bloqueo, porque si ya sabes de qué va a ir cada capítulo, pues ya tienes ahí una manera de no entrar en un bloqueo, ¿no? De saber por dónde tienes que tirar, cómo empieza el capítulo, cómo tienes que terminarlo. Entonces, digamos que ahí evitas un poco el bloqueo. Uno de los grandes contras que yo le veo a ser escritor de mapa es que te cansas. Te cansas porque al final ves que nunca llega la acción, ¿no? Que nunca llega el momento de ponerte a escribir. Siempre estás ideando, siempre estás
Por ejemplo, a mí Silencio me ha costado como un mes y medio organizarla y yo por ejemplo, yo particularmente no soy escritor de mapas. Ahora os explicaré cómo escribo yo, ¿no? Entonces, uno de los grandes hándicaps que tienen los escritores de mapas, lo podéis ver en los foros y tal. Mira, es muy común el comentario de algunos escritores que dicen, yo hablo de cosas que he leído en los foros que estoy, cuando me reúno con gente y tal. Me suelen decir cosas como, Juanma, llevo tanto tiempo organizando la novela y preparándolo todo al dedillo que me he cansado, que es que ya no tengo ganas de escribir esa historia, ya me he aburrido de esa historia, ¿no? Entonces, esto es uno de los grandes problemas del escritor de mapas. Y es que preparas y nunca llegas a escribir, ¿no? Pérez Reverte decía en una entrevista que a él le gustaba mucho el momento en el que por fin llegaba a una escena que llevaba, pues, desde que empezó la novela, desde que empezó a fraguarse la novela, tenía ganas de abordar, ¿no? Yo no digo que cada vez que se te ocurra una escena tengas que ponerte a escribirla. De hecho, creo que hay escenas que necesitan mucha maduración, necesitas saber de dónde vienen los personajes. Para eso hay juegos de teatro que están muy chulos. Juegos de teatro, yo recuerdo uno que nos hacían, era muy chulo, se llamaba El regreso al pasado, ¿no? O algo así. Y te daban una escena. Bueno, en la escuela pues nos dividíamos en varios grupos, en 4 o 5 grupos, y planteaban una escena, o sea, un diálogo, ¿vale? Y no te decían nada más, no te decían ni de dónde venían, ni a dónde iba ese diálogo. Y ese diálogo era muy abierto. Entonces nos dividíamos por grupos, 5 o 6 grupos de 2 o 3 personas, y teníamos que a esa misma conversación teníamos que añadirle una escena previa, o sea, empezar atrás, ir hablando, ejecutando la escena y enlazarla con un futuro. Y entonces, dependiendo de dónde venían y a dónde iban los personajes, esa escena era totalmente distinta. O sea, yo recuerdo escenas súper graciosas en las que a lo mejor uno hablaban del amor, otros hablaban de que iban a matar a alguien, otros hablaban de que estaban planeando un tal, ¿sabes? Entonces era muy graciosa. Entonces creo que las escenas dependen dependen de dónde vengan los personajes y a dónde vayan. Pero también considero que todas las escenas dependen de un estado de ánimo. Por ejemplo, yo hay un caso para que lo veáis, ¿no? Claro. Por ejemplo, imagínate que en tu novela estás planeando una entrevista, o sea, perdón, en tu novela estás ideando se me ha ido la cabeza con la entrevista, no sé por qué. Estás ideando una muerte o la despedida de alguien que acaba de morirse o un funeral, estás planeando algo así, ¿no? Y da la casualidad, por mal de demonio, porque nadie quiere que ocurra esto, que te ves en la obligación de ir a un tanatorio, por ejemplo. Resulta que pues pasa algo y tienes que ir a un funeral, ¿no? Yo soy muy partidario de aprovechar esas energías y aprovechar esa fuerza que tienen tus emociones ahora con respecto a ese tema. Si tienes previsto escribir sobre algo así, aprovecha ese momento que lógicamente no es un momento bueno para cada uno, pero te puede servir como llave. Eh, no sé, cualquier escena que podéis estar a la cabeza. He decidido esa porque creo que creo que todas podéis visualizar, ¿no? Entonces, cuando tú te sientes a escribir sobre un funeral, habiendo venido de allí, esto no quiere decir, esto es una corriente, bueno, este es el romanticismo prácticamente. El romanticismo defendía, me estoy yendo como siempre por las ramas, pero bueno, como aquí nadie habla, el romanticismo decía que los poetas eran los únicos que entendían el amor, eran los únicos que podían enamorarse y eran los únicos que tal, ¿no? Luego vino el modernismo y echó por tierra todo eso, ¿no? Entonces, yo no creo que la persona que pueda, que mejor escriba una poesía sea la persona que está totalmente enamorada, ¿no? Hay un profesor de mi universidad que se llamaba Joaquín Moreno, un profesor que me encantó, que él decía, tú puedes escribir
un poema con tu propia sangre, porque estés totalmente enamorado. Puedes escribirlo con tus lágrimas, vertiendo las lágrimas sobre una carta, que, que es que da igual, eso no va a mejorar la escritura. O sea, una persona puede estar haciendo lo mismo sentado en el váter, haciendo de vientre, y sin embargo le queda mucho mejor. Esto viene a desmontar el romanticismo, ¿no? La idea de que los que escriben pues, son los que más sienten, los que sienten la realidad, además, ¿no? Entonces, no quiere decir que porque hayas ido a un funeral, pues vas a escribir una escena de funeral de escándalo, ¿no? Pero bueno, estamos dentro de un supuesto en el que la persona que está escribiendo, los que estáis viendo este directo y lo que os vaya a ver en un futuro, pues sois escritores y tenéis esa chispa, ¿no? Esa vivacidad, estáis trabajando y queréis seguir mejorando, ¿no? Siempre mejor tener las emociones a favor que tenerlas en contra. Entonces, esto viene porque Pérez Reverte decía que él esperaba con mucha ansia escribir escenas que llevaba soñando desde que empezó una novela. Sí y no. Quiero decir, no hace falta que llegues a esa escena para poder escribirla. Puedes escribirla y luego cuando llegues a ella, pues ya la tienes ahí. ¿Por qué? Porque sea una escena que te guste mucho, porque sea una escena en la que tienes especial cariño, porque sea una escena en la que en ese momento estás propicio para escribirla, ¿no? No tienes por qué esperarte. A lo mejor cuando llegues, dentro de 2 o 3 meses, llegues a esa escena, igual ya no tienes la misma fuerza, igual ya de tanto que la has pensado, ya no te sale igual o no te acuerdas de por dónde iban las emociones, ¿no? Entonces, eso venga a decir que el mapa, desde un escritor de mapa, pues puede tener esas contradicciones, ¿no? Que al final te aburre tanto prepararla, que al final te desmotivas, tienes sensación de que no vas a terminar nunca, ¿no? Y por contrapuesto, pues tenemos el escritor de brújula. ¿La ventaja del escritor de brújula cuál es? Bueno, pues la ventaja del escritor de brújula es que notas que pasas a la acción. Quiero decir, tú tienes una idea, empiezas a trabajar sobre ella y empiezas a tirar. Esto tiene muchos contras. Igual que ser de mapa, los dos tienen contras y los dos tienen pros. Luego os digo lo que yo pienso que es lo mejor y lo que yo hago, pero claro, esto es muy subjetivo. Esto cada uno tiene que encontrar su propia fórmula. El escritor de brújula, ¿qué contraindicaciones tiene o qué contras tiene? Pues prácticamente que puedes no conocer a tus personajes del todo. Quiero decir, no es lo mismo prestarte a escribir y no saber nada prácticamente de ellos a tener un boceto previo de cómo es ese personaje, cómo se comporta. Quiero decir, los personajes que te salen cuando escribes siendo brújula, en la mayoría de las veces, no en todas, son personajes muy emocionales, muy primarios, muy instintivos. O sea, por ejemplo, tú empiezas a escribir sobre, pues por ejemplo, el caso de que estoy trabajando ahora, ¿no? Silencio, una madre que pierde a su hija. Si escribes sin ningún tipo de boceto previo, lo que te sale es una mujer muy instintiva, animal, cabreada, con ira, que quiere soltarlo todo, ¿no? Si no trabajas en el personaje con anterioridad, pues lo que te sale es eso, prácticamente, ¿no? Entonces tienes que saber dominar esas emociones. Un escritor tiene que tener mucha inteligencia emocional. Un escritor tiene que saber, un escritor tiene que trabajar su empatía. No puedes escribir sobre la vida de una persona si la vida de las personas en sí te dan igual. Tienes que estar muy atento a los detalles. Eso sí lo he notado con todas las personas, con todos los escritores que se pueden considerar escritores, ¿no? Que eso también da para un tema, porque no hay ningún estudio que te acredite como escritor, pero eso se nota, ¿no? Cuando tú ves a una persona, como cuando ves no sé, creo que los artistas es que no me gusta tampoco decirle artistas, sino las personas sensibles, ¿no? Eso se ve. El caso, que los escritores de brújula, pues pueden irse por las ramas porque no tienen un lugar a donde ir, como me voy yo. Ahora mismo pero yo sí tengo los temas claros, pero sin embargo divago mucho, ¿no? Eso es un error de los escritores brújula, ¿no? Que divagan, pues no tienen claro a dónde van, como no saben nada de la historia, pues divagan y por el contrario también puedes sufrir bloqueos. Imagínate que llegas a un callejón sin salida que no tenías previsto llegar porque no tienes tu mapa previo y llegas y ya no puedes salir, ¿no? Entonces, eso también produce mucha desmotivación y produce que la gente abandone de escribir, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que recomendaría yo? Pues mira, yo recomendaría, como todo en la vida, porque al final todo en la vida es así,
una armonía, ¿vale? Ni ser puramente mapa, ni ser puramente brújula. Oye, que a ti te funciona ser puramente mapa, de escándalo, pues sigue así, no cambies. Que a alguien le funciona ser totalmente y puro brújula, pues sigue así, no cambies. Yo soy al principio, como yo escribo, yo al principio soy brújula, cuando tengo la idea me lanzo a escribir y cuando soy y a mediados, cuando ya voy conociendo a mis personajes y tal, me voy encontrando con preguntas con las que yo no contaba, me voy encontrando con situaciones que no contaba y entonces es cuando me toque pararme y decir, vamos a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que quiero que... Sé lo que quiero contar, pero cómo lo quiero contar y tal, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a escribir siempre me gusta tener la idea clara, aunque dejo muchos cabos sueltos, muchos, 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 muchos. Pero siempre, no, la mayoría no sé cómo son. Te diría, a ver, hay una... me sale enfermedad, pero no es enfermedad. Hay una característica de los escritores y de los artistas en general, y es que son muy procrastinadores. La procrastinación es dejar las cosas para después. Entonces, hay estudios en los que dicen que los artistas pues tienden, no todos, pero tienden a ser desordenados, tienden a divagar, tienden a no tener muchas cosas claras y a posponer las cosas, ¿no? Entonces, puedo imaginarme que esa característica de los escritores les hace ser más brújula. Pero sí que es cierto que cuando te metes en foros y redes sociales y demás, hay muchas personas que lo reconocen, que son de mapa, que son incapaces de escribir si no tienen un boceto previo. Entonces, depende mucho de la persona. Como digo, yo al principio soy muy de brújula y luego hay un momento siempre, siempre en el que soy de mapa. Tengo que saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, yo solamente tengo dos premisas para empezar a escribir. Una es tener una idea, la necesidad de contar algo. Muy poquitas veces escribo por escribir. Siempre que escribo es porque, de hecho, suelo escribir novelas o reflexiones, pero sobre todo novelas. Me gustan las historias contundentes en las que pueda explayarme, como veis que me enrollo como una persiana del siglo III. No sé siquiera si en el siglo III existían las persianas, pero si las había, se enrollaban. Y, y entonces tengo clara una premisa. Yo siempre empiezo las historias por el final, por eso mismo, porque como sé que luego soy un poco brújula, entonces tengo que saber cómo termina la historia. Es imposible que yo no puedo empezar a escribir una historia si no sé cómo acaba. A lo mejor no tengo claro el diálogo final, no tengo claro cómo la escena final es la que rompe todo, pero sé el final. Quiero decir, yo empiezo y digo, tengo esta idea y quiero que acabe así. Luego la escena final va saliendo y ya te digo, como los personajes van llegando, a lo mejor yo en mi cabeza pensaba que iba a llegar a ese final de una manera y resulta que llegan a otro, pero es ese final. O sea, el final normalmente es inamovible. De hecho, cuando yo empecé 72 horas, que es mi última novela, yo sabía cómo iba a empezar, cómo iba a terminar la novela. Luego tuve unas dudas porque mm, la gente fue leyendo la novela y tal, y la novela es un poquito dura. Y luego tuve unas dudas, tuve pequeñas dudas, ¿no? Al final, el final fue el que yo tenía previsto desde el principio, ¿no? Pero, pero yo tenía previsto que la historia llegara a ese final en 20 capítulos y al final se llegó en 23. ¿Vale? Eso luego hablaremos de la organización de los capítulos, que es otra pregunta que me habéis hecho hoy. Entonces, como digo, llega un momento en el que soy mapa. De hecho, no puedo enfocar porque si muevo la cámara web me la cargo seguro, pero yo suelo organizar una vez que llego a mi estadio de mapa, lo suelo organizar en una pizarrita o en un folio, me hago unos esquemas y lo voy parando todo, ¿no? Otra de las cosas que voy haciendo, pese a que tengo una tendencia a ser brújula, cuando ya llego a ese momento en el que me convierto en escritor de mapa, me gusta los capítulos cuantificarlos. Me voy al final y voy por capítulos. Y en los capítulos, desde ese momento hacia adelante,
siempre digo, vale, pues van a quedar, por ejemplo, intento ponerle límites a la creatividad, ¿vale? Eso es algo que se recomienda, es ponerle límites a la creatividad. Tú no puedes escribir en un mundo abierto, porque incluso en los mundos abiertos hay unas leyes, hay unos límites. Si no, la mente es que no terminas la nevera en la vida. Entonces digo, por ejemplo, en el momento en el que entro, en el que me cambia el chip y ya me convierto en mapa, digo, de aquí al final tiene que haber 10 capítulos, ¿vale? Que luego a lo mejor me faltan 2, 3 o me sobran y son menos, pero intento ponerme un número. Y no les pongo nombre, pero sí pongo 1, empieza aquí, termina aquí. 2, empieza aquí, termina aquí. 3. Entonces yo ya me siento a escribir con la idea de lo que tengo que decir, cómo lo tengo que decir y dónde tengo que terminar, ¿vale? Eso a mí me ayuda mucho. Eh, y ya te digo, ¿qué es lo mejor para todo? Mira, pues conclusión. Yo creo que la conclusión es que tenéis que encontrar vuestro estilo. O sea, por mucho que yo os diga que encontréis el equilibrio, por mucho que Pérez Reverte, por ejemplo, que yo no sé si Pérez Reverte será de mapa o de brújula. Yo me estoy ciñendo a una entrevista que le hicieron a él, no sé, yo lo vi en la tele, de hecho. No sé si sería Antena 3 o alguna de estas, ¿no? De hecho, estaba presentando La piel del tambor. De esto puede hacer 10, 12, 15 años. Él decía eso, ¿no? Eh, por mucho que os digan, tenéis que encontrar lo que más cómodo hacéis, lo que más cómodo estéis. Si veis que estáis planeando una novela y os aburrís, pasad a escribir. Si veis que estáis escribiendo y tenéis un bloqueo, pasad a organizar, ¿vale? Lo único que hace falta para escribir, como decía Gabriel García Márquez, decía, lo único necesario es tener una historia y escribir. O sea, no puedes pasarte toda la vida planeando. Llega un momento en el que tienes que empezar a escribir. Si no escribes, pues no puedes, pues no vas a escribir nunca. Entonces hay que sentarte a escribir. Vale, la segunda pregunta que me habéis hecho hoy es, la voy a buscar por aquí. Vale, los capítulos. Me habéis preguntado que cómo se organizan los capítulos, cómo organizar un capítulo, de hacerlo largo, de hacerlo corto. Pues mira, yo creo que a la hora de escribir una novela tienes que ceñirte a la realidad, ¿vale? Y la realidad para los escritores es muy jodida. La realidad para los escritores es muy mala, a no decir palabrotas. Entonces, hay que tener en cuenta, mira, hay un estudio, todos estos estudios lo podéis buscar, la verdad es que me encantaría poneros los links por aquí, pero bueno, si os metéis creo que se llama INE, Instituto Nacional de Estadística. Podéis buscar todas las estadísticas, ¿vale? Hay un estudio, este estudio puede tener 5 o 6 años. Yo porque lo leí. Yo lo leí cuando estuve haciendo Quédate conmigo. 5 años, creo. Hay un estudio que decía que son las personas de más de 50 años leen en ambientes propicios para la lectura. Es decir, solamente las personas que tienen 50 años pues les dedican a la lectura el tiempo y el momento que una lectura se merece, ¿no? Es decir, que leen en el sofá de su casa, que leen en el jardín, que leen antes de dormir en la cama y tal. Esto es un estudio global. Quiero decir, no habrá adolescentes que lean antes de dormir y demás, ¿no? Pero la norma, o lo que dijo aquella estadística, era que son las personas de 50 años o más le dedican el tiempo a la lectura, ¿no? El resto de personas, ¿dónde lee? Pues lo podéis imaginar y lo podéis ver vosotros incluso en vuestro día. Leen en el metro. Todo el mundo sabe que leer en el metro es muy complicado porque hay mucho ruido, porque es incómodo, vas de pie, frenazo, tienes que estar atento cuando te bajas. Leen cuando, por ejemplo, sacan al perro. Yo veo a gente leer. No en mi barrio no veo yo mucha gente leer, pero sí, pero en otros barrios en los que he estado, sí que lee la gente, ¿no? Lee cuando
pues normalmente cuando espera el autobús, entre clase y clase en la universidad, antes de echarse una siestecita. Entonces, tienes que aprovechar, tienes que ceñirte a esa realidad a la hora de escribir un capítulo, ¿no? Como estamos en una sociedad llena de estímulos, lo ideal es que los capítulos sean cortos, que tú les des a la gente el tiempo suficiente como para bajarse del metro. O sea, para que puedan leer ese capítulo en el metro, para que puedan leer ese capítulo de camino a tal sitio, para que puedan leer ese capítulo sin aburrirse. Si tú creas un capítulo súper largo y además un capítulo lleno de tensión y demás, y tu público es adolescente, pues todo el mundo sabemos el tiempo que le dedican los adolescentes a leer, ¿no? Estoy hablando en general, de nuevo, ¿vale? Yo sé que hay adolescentes que leen, pero la norma no es esa. Entonces, los capítulos deben ser, o bajo mi punto de vista, y a mí me funciona, deben ser muy cortitos. Y la lectura tiene que tener, y esto lo aprendí de Albert, ¿cómo se llama? Albert del Mundo Amarillo, me encantó. El Mundo... Albert Espinosa. Albert Espinosa es el autor del Mundo Amarillo, es el autor de Controla tu Caos, es el guionista, autor y guionista de la serie de televisión Púlseras Rojas, una serie preciosa. Y él decía que a los lectores él le daba, o sea, en su lectura, en sus novelas, él sabía dónde el lector se iba a parar a descansar, ¿sabes? Y eso es una de las cosas que yo también preveo o intento prever, ¿vale? Yo escribo capítulos muy cortitos. Capítulos cortitos estamos hablando de 4 hojas de Word. Ese soy yo, ¿vale? Escribo 4 hojas de Word y es lo que me pongo, ¿vale? Y me pongo a escribir y digo, este capítulo tiene 4 hojas de Word. A veces que llego, a veces que no llego incluso y me salen capítulos más cortitos y no pasa nada. En Silencio, en esta novela nueva, hay un capítulo que consta de una conversación de 3-4 líneas y es el capítulo que tiene más peso o el que marca un giro en la novela, ¿no? La novela no se sabe muy bien cómo transcurre, qué está sucediendo. O sea, sí se sabe, pero no sabe quién cuenta la historia, ni desde dónde, ni cuándo, ni en qué tiempo, ¿no? Y en ese capítulo que dura una conversación de 3-4 líneas, es cuando es la mayor pista que he dejado ahí para que la gente sepa qué está pasando en la historia, ¿no? Y quién es el personaje que lo cuenta y quién es todo, ¿no? Entonces, los capítulos, recomendaciones que sean muy cortos, que a la gente le dé tiempo a leerlo una parada a otra y que no se entretengan mucho. Quita todo lo que sobre del capítulo, todo. O sea, tú ten en mente lo que quieres decir y una vez que lo digas, termina, ¿vale? Y como decía Albert Espinosa, hay una técnica que se llama cliffhanger en inglés, ¿vale? Es como precipicio, ¿vale? Entonces, lo ideal, lo que un buen capítulo debería hacer es dejar al lector con ganas de más para que siga leyendo. Es decir, lo dejas en el precipicio, ¿vale? Eso es muy fácil de conseguir. Eso es, tú escribes el capítulo y en el nudo cierra el capítulo justo después del nudo o en medio del nudo, dentro del mini nudo de cada capítulo. O sea, la novela tiene un nudo general, pero cada capítulo, si lo divides en capítulos, pues tiene un mini nudo, ¿vale? Pues en medio de ese mini nudo, después de ese nudo, deja el capítulo. Que pueda pasar cualquier cosa en el capítulo siguiente. Eso sería un cliffhanger. Eso, pues, tiene la cosa de que deja al lector con la intriga. Pero sí que es cierto de que al lector hay que dejarle descansar. Entonces, podrías hacer de algún tipo de patrón. Yo esto no lo hago. Yo lo hago conforme lo va pidiendo la novela. Pero puedes hacerte un patrón. Por ejemplo, 3-1, 3-1, 3-1. 3 cliffhanger, 1 con cierre. Y entonces ahí estarías invitando al lector que cada 3 capítulos el cuarto sería cerrado y ahí puede descansar. ¿Vale? Entonces, si divides la novela en 21 capítulos, pues si divides la novela en 20 capítulos, tendrías 4 ciclos
de 3 cliffhanger y un cuarto de cierre para descansar. O sea, la novela se debería leer en 5, pero en 4 no, en 4 por 5, 20. En 5 tirones. Puesto 20 capítulos, como pueden ser 50. ¿Y cómo abordar el principio de un capítulo? Pues mira, eso es en cuanto a la duración. Hemos hablado de cuánto debe durar un capítulo y cómo se debería terminar. ¿Cómo se debe empezar un capítulo? Pues mira, yo recomendaría siempre una técnica, es lo que normalmente... Esta técnica la suelo usar yo para principios de novelas. Se llama in media res. Esto significa empezar el capítulo, o sea, el lector, la primera imagen que tiene de la novela o del capítulo es en mitad de una acción. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer una novela, volvemos a lo mismo. Tú vas a comprar la novela pues, a cualquier librería de estas grandes, imagínate que estás en la FNAC, tienes a la derecha tienes la publicidad de lo último de J.K. Rowling, a la izquierda tienes la publicidad de la J.L. James, delante tienes a Pérez Reverte, detrás tienes el libro del último, yo qué sé, de alguno de estos de la prensa del corazón que saca un libro ahora. Y el lector, no sabemos cómo, por azar, por magia de la vida, se topa con tu libro. Tú no lo sabes, pero él se ha topado con tu libro. Y ha eludido, ha escapado de toda esa publicidad que la gente ha invertido para que compren esas novelas y no la tuya. Entonces la resistencia, estás ahí en la resistencia de la estantería y unas manos te cogen. El lector va a leer la sinopsis, que la sinopsis, pues ya hablaremos otro día cómo se logra una buena sinopsis, y va a leer el prólogo o el primer capítulo. Lo último que quiere leer esa persona es ver cómo se despierta tu personaje. O sea, es muy típico, muy típico leer los principios de las novelas que sean ¡ay! Abrí los ojos y el día estaba claro y el sol se colaba por la persiana, los pajarillos cantan. Si esa persona, la que ha cogido el libro, tiene 20 años, 365 días por 20, no sé cuánto sale, pero una barbaridad de días, unos 6.000 días o 7.000 días, que lleva despertándose. Todo el mundo sabe cómo se despierta una persona, todo el mundo sabe cómo te estiras y remodoleas en la cama y te desperezas. A nadie le interesa eso. Entonces, para que el lector se sienta atraído por la historia, pues escribe ese capítulo en la que la persona se despierta, se lava los dientes, se mira al espejo y observa su melena rubia de ojos claros con su tez no sé cuánto, cosa que nadie ve cuando se mira en el espejo. Ya hablaremos de las descripciones de personajes, que eso tiene tela, las descripciones de personajes en las novelas, hasta en novelas de gente, miro para allá porque ahí tengo a Dan Brown, no es coña, tengo a Dan Brown y el Código Da Vinci, que le intenté, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es mi cámara? Aquí. No, solamente tengo una. No voy a llegar a ese nivel todavía. Le intenté que no le dé más publicidad ya a este hombre, ya es bastante salán. Le intenté dar la oportunidad y le dejé en el capítulo 1. Mentira, me leí el prólogo y aguanté hasta el capítulo 2. Horrible, infumable. Ya os diré por qué. La gente lo ha flipado con este libro. A mí me parece un libro de autor Nobel, sinceramente. Por lo menos en cuanto a descripciones. No me he leído la novela entera, me he leído el principio y soy incapaz de hacerlo. Sí, lo reseñé en el blog de los escritores. Total, que lo último que quiere leer esa persona que ha cogido tu libro, ¿os habéis dado cuenta cómo he retomado la conversación sin ayuda, eh? Esto tiene un mérito, es que vuelo, es que la cabeza vuela. Ahora sí, me he perdido. Lo último que quiere escuchar, que lo último que quiere leer esa persona de tu libro es que su personaje se despierta todo el rollo. Entonces, escribe el capítulo entero de principio a fin y empieza ese primer capítulo o ese capítulo
en medio de lo que pase, de la acción. ¡Pum! Si él se despierta y de repente llama a la puerta a su exnovio de hace 5 años que la echa mucho de menos y acaba de regresar de un viaje que hizo a la India para olvidarse de ella, pero que le ha sido imposible, empieza el capítulo en el momento en el que toca el pito. Ding dong, ahí empieza el capítulo. No, en el me despierto, porque mientras esa chiquilla se despierta, va al baño, se mira a la cara, le da los buenos días a su gatito, señor Bigotes, que es los nombres de... y entonces toca el timbre, ella se pone nerviosa y no empieces el capítulo ahí. Empieza el capítulo en la acción, se llama Inmedia Res. Entonces, ¿todos los capítulos deberían empezar en medio de la acción? Hombre, todos tampoco. Pero el primer capítulo es esencial que empiece por un Inmedia Res. O sea, esencial. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, Vivi? ¿Cómo estamos? Hoy has llegado tardecillo, ¿eh? ¿Estabas viendo el Barcelona? No sé si eres de Barcelona. A lo mejor es del Español y te has cabreado. Entonces, los dos capítulos, pues si es el primer capítulo, empiézalo en un in media res y en un half-clinger, se me olvida la palabra en inglés, cliffhanger. Perdón. Porque si no, ese lector se va a aburrir, ese lector no va a seguir con la novela y nadie quiere perder a un lector, ¿no? O sea, las poquitas oportunidades que tenemos para captar clientes. He dicho clientes porque mi mente empresarial se ha ido a clientes, porque un escritor tiene que ser escritor y si es autopublicado tiene que ser empresario también. Ya lo descubriréis. Y si sois autopublicados lo sabréis también. Vale, eso en cuanto a los capítulos. Que quitad toda la paja, todo lo que sobre, quitadlo. Ah, vale, no pasa nada, Vivi. Bueno, como esto después lo puedes leer en diferido, no pasa nada. Lo puedes leer, lo puedes ver. No, ya. Me ponen aquí los subtítulos. Vale, entonces, para los capítulos, ir al grano y para que podáis dejarle tiempo al lector para que desconecte y tiempo al lector para que, lo dicho, pues pueda dejar la novela en caso de que no pueda seguir. Vivimos en una sociedad en la que tiene muchísimos estímulos. Cualquier cosa distrae. Imagínate, tú estás leyendo. Es que imagínate, es que estas cosas me sacan de quicio. Imagínate, con lo de Kismiki que soy yo, escribiendo una escena. Que busco siempre las palabras. Ya hablaremos de los sinónimos, ya nos meteremos en. Cuando seamos más, ahora mismo somos muy pocos en el directo. Cuando seamos más, pues empezaremos a debatir, ¿no? Pero tú imagínate. Tú midiendo las palabras, tal, y ahora está esa mujer o ese hombre en el metro leyendo la novela, con el otro dándole piñato que tiene puesta el reggaetón y el Maluma de fondo, no sé cuánto, la canción esa, no sé cómo se llama la canción esa, y el tambaleo del metro, y tú con esa escena que la habías hecho al milímetro, porque cada palabra que usas, tal. Y cuando la chiquilla va a leer, entre todo ese jaleo, entre las puertas que se abren, din, 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 próxima parada, Getafe. Y luego, entre todo ese caos, va a llegar esa chiquilla que la has conseguido enganchar la historia, va a llegar esa chiquilla al clima en el momento en el que él le declara su amor, o ella le declara su amor, o le dice que le ha sido infiel, cualquier cosa, ¿no? El clima de la novela, lo que tú dices, ¡buah! Aquí se lía, esto un punto de inflexión increíble. Y de repente, otro estímulo más, el estímulo al que estamos expuestos todas las personas humanas del siglo XXI, el móvil. Le suena el móvil. Ya está. Se acabó. O sea, para que tú veas, ¿no? Tú toda la fuerza concentrando en la escena del capítulo y suena el móvil. Entonces, los capítulos, no sé, se lo cargó, se cargó la escena, ¿no? Entonces, los capítulos ligeros, cortitos. Yo uso 4 hojas de Word, que son 4 DIN A4. Y vámonos para adelante. Y si has terminado antes el capítulo, porque ya has dicho lo que tienes que decir, no te empeñes en llegar a las 4 hojas de Word, que eso me pasa a mí. Que yo a lo mejor termino el capítulo en la segunda hoja de Word o en la tercera hoja de Word y me pongo a estirarlo como un chicle. Al final lo borro. Digo, mira, este capítulo pues tiene 2 hojas y no pasa absolutamente nada. Y pasamos al siguiente capítulo,
que no pasa nada. Muchas veces con menos se dice mucho más, ¿no? Y nos hace pesado y perdemos esa oportunidad de enganchar al lector. Bueno, me quedan 5 minutos de directo, pero me quedaré un poquito más. Voy a esperarme si alguno me plantea alguna duda. ¿Qué os parece en el momento las ideas que estamos viendo de capítulos? No sé si Vivi se ha sumado al directo o habrá empezado a verlo desde el final. O sea, desde el principio. Vamos a dejarlo. A ver qué tal. Bueno, yo voy pasando a la siguiente cuestión. A ver si... Bueno, vamos a la siguiente cuestión. Y es lo que estábamos hablando justamente, lo que he dicho de que era una característica de los artistas, la procrastinación. ¿Qué es esta palabrota que acabo de decir? La procrastinación es dejar las cosas para después. Mira qué bonita la sudadera que me hice. Esto es de cuando yo escribía romántica. Una y no más, Santo Tomás. Ya no vuelvo a escribir una romántica in the life. Bueno, sí, alguna escribiré, pero no vuelvo a escribir más. Ya contaré esa historia también. Es que he sido rebelde toda la vida. Es que toda la vida está metiéndome en contramano. Yo el otro día lo dije, ¿dónde lo dije? No recuerdo dónde lo dije. Digo, el día que se pongan de acuerdo todas las personas a las que yo he criticado o a las que yo no salgo viva, o sea, ese día me dan una paliza que me toque exiliar del país. Vale, la procrastinación y los escritores. Hay gente que me ha escrito diciéndome que siempre deja el escribir para después. La verdad es que te voy a decir una cosa. Quédate conmigo es una de mis novelas favoritas, ¿eh? Quédate conmigo es una de mis novelas favoritas, la verdad. Eh, para mí es una novela súper completa. Una novela muy, 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 muy completa. Tuvo su tirón hace... Es que tengo lagunas mentales. Hace 4 o 5 años, ¿no? Tuvo el tirón la novela. He intentado resurgirla así otra vez. Pero es que la romántica no... Es un mundo muy controvertido. Es un mundo muy... Muy complicado. Vale. Y mía, no sé qué significa ese comentario de y mía. Imagino que es tu novela favorita, ¿no? Oye, que 72 horas me gusta mucho. Y esta de Silencio, cuando Silencio vea... El día que publique Silencio temblará España. No, el día que el Silencio va a quedar muy chula. Silencio va a quedar muy chula. De hecho, me propuse terminarla para diciembre. No me da tiempo, pero no me da tiempo porque es tan compleja que... Además, quiero hacerla ahora, quiero hacerla interactiva, no sé, tiene un lío, o sea, sé lo que quiero contar, pero hay tantas cosas que quiero hacer con esa novela, como sabéis, siempre ando intentando concienciar, siempre ando con trabajos sociales. Mira, me sale pelo en todos lados menos en el centro. Qué extraño. Bueno, siempre divagaciones para que veáis que soy bastante se me van las cosas, me va a santo al cielo. Eh, Me queda en blanco. La procrastinación. Hay gente que me dice que siempre deja escribir para el final. Es algo muy común. Es algo dejar las novelas o sea, dejar escribir para después es muy común, ¿no? Hay varios factores, varios factores que hay que tener en cuenta a la hora de escribir. El primero de todos, mira, escribir es como estudiar, básicamente. ¿Por qué? Porque escribir es tener un... Ya, no, Vivi, no hay que ponerse límites. A ver, yo no digo que haya que ponerse límites, pero sí que es cierto que cuando tienes que, por ejemplo, si quieres llevar a cabo un proyecto, eh, tienes que ir contando con fechas. Que luego te equivoques mes arriba, mes abajo, ¿sabes? No es tan importante, pero para mantener viva la motivación y sobre todo a la hora de comprometerte con maquetadores, con ilustradores, si quieres llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, cuando yo llevé a cabo el proyecto de 72 horas, eh,
tenía muy claro que quería hacerlo contra el abandono. El abandono se producía en verano. Yo para verano tenía que tener la novela lista, ¿sabes? Yo tenía dos épocas en el año para hacer la novela. Una era verano, que es cuando se producen los abandonos, y otra era Navidad, que es cuando se producen las compraventas de animales para regalar, que luego son abandonados 6 meses o 7 meses después, ¿no? Entonces, cuando quieres llevar a cabo, siempre es bueno ponerte unos límites temporales, ¿no? Sí, no, eso está claro. Hay veces que se escribe, ves tú, por ejemplo, que hay veces que no escribe y otras que saca 20 páginas en una tarde. Es que eso no se puede controlar. Pero, si bien es cierto que la inspiración no se puede invocar, o sea, no somos como los indios que se ponían con amuletos y en una hoguera invocamos aquí al dios de las musas. Eso no se puede hacer. Pero sí que es cierto que si viene la musa tiene que pillarte trabajando. Eso se dice siempre en cualquier lado, ¿no? El éxito te llega, o sea, cuando te llegue el éxito que te pille trabajando. No te puede pillar el éxito tumbado en la cama, pues esto es igual. Si la musa por lo que sea baja esa noche y tal, pues que te pille trabajando y que te pille con una historia medio montada, que te pille con un hábito, sobre todo con un hábito, ¿no? Es muy importante. Entonces, como decía, la escritura es como escribir y cuando uno le dice a su hijo, a su primo, a su sobrino que escriba, lo primero que se le dice, lo primero que se le acomoda siempre es la habitación. Pues mira, este es el sitio para escribir. O sea, perdón, para escribir, estamos hablando de un niño. Este es el sitio para estudiar y el niño sabe que ese sitio es el de hacer los deberes y el de ponerse a estudiar. Pues en nuestro caso, aunque tengamos 20, 30 años más que esos niños a los que me refiero en el ejemplo, es prácticamente igual. Tú tienes que tener tu sitio donde escribir, un sitio donde tú te encuentres cómodo. Yo, por ejemplo, me monté, cuando llegué a esta casa, que llevamos aquí 3 4 meses, me monté un super escritorio y al final lo único que no hago en este escritorio es escribir. Al final siempre escribo, que tengo mi ordenador de mesa y todo aquí preparado, ¿no? Y al final lo único que no hago en este escritorio es escribir, ¿sí? Siempre me pongo aquí a contestar emails, a organizar la campaña, a maquetar, a editar fotos, a hablar, pero abajo. Y al final cuando quiero escribir siempre me cojo mi portátil y escribo, ¿no? Entonces es muy importante pues, encontrar tu sitio de la casa donde tú te encuentres más cómodo para escribir, ¿sabes? Y sacar tiempo para escribir. No me vale, hay mucha gente que dice, y yo lo entiendo, ¿eh? Yo soy el primero, de verdad, que sí, que ya llega cansada a casa, que no le apetece, que ahora estoy cansado, no me apetece, ya lo hago mañana, y al final siempre es mañana, 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 mañana. Entonces hay que buscar, mira, hay un hombre que se llama, un hombre que a mí me gustaba mucho, lo busco en un segundito el nombre para que podáis buscar cosas de él. De la Rosa Romántica, ¿cómo se llama este hombre? José de la Rosa, ¿vale? José de la Rosa es un hombre que, si no recuerdo mal, creo que es profesor de universidad. Bueno, no estoy seguro en este dato, ¿eh? José de la Rosa es un hombre que tiene libros sobre cómo escribir una novela romántica y dentro del género de la romántica es muy bueno, ¿vale? Escribe muy bien historias románticas. Y cuando yo escribía romántica, me pegué bastante a él para aprender y es un hombre bastante sabio con lo que dice. Y este hombre resulta que escribía, como él no encontraba tiempo para escribir porque él trabaja además, hace algo que yo no me planteo hacerlo todavía, que él entraba a trabajar, no recuerdo si era a las 8 de la mañana, a la hora que entrara, pero él se levantaba a las 6 de la mañana, se preparaba su café y se ponía tranquilamente a escribir una hora y media al día antes de ir a trabajar. Que esto es como el que se levanta una hora antes de ir a trabajar para salir a correr o para hacer ejercicio. Lo que pasa es que le veo un meritazo y me encantaría, de verdad, me encantaría llegar a poder, o sea, llegar a hacer eso, levantarme a las 6 de la mañana para escribir. No soy capaz. Entonces yo suelo escribir a última hora de la noche o si tengo algún hueco antes de la comida, pero voy sacando huecos. Entonces es importante que al día saques tiempo para escribir. Aunque no escribas,
aunque no escribas sobre tu novela, aunque no escribas sobre la novela que estás ahora escribiendo, pero escribe una reflexión, escribe un ensayo, escribe un diario de cómo te va. Lo importante es no perder el hábito, ¿vale? Porque como pierdas el hábito de la escritura, esto es como si pierdes el hábito del gimnasio. Sí, no, tienes tu... No, claro, Vivi dice que tiene su espacio también. Es que si no tienes espacio, no, no, no haces nada prácticamente, porque tienes que estar mendigando otros espacios. Y hay una cosa que comenta Vivi muy interesante, que dice que ella desconecta el wifi. Es muy interesante. Solo le veo una pega, que también lo comenta ella, que ella lo tiene para escribir música, para poner música. Yo muy rara vez, muy rara vez, tengo que estar muy harto para que escribo sin música, ¿eh? Escribo sin música. Yo normalmente escribo con música y muchas veces pongo el móvil en modo avión y me pongo los cascos en el móvil. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente se escribe con el portátil y a poco que te cueste trabajo una escena, que te líes, que no encuentres la palabra, ya la buscas en internet y ahí está el demonio. Ahí ya, voy a meter en tal sitio, a ver si encuentro algo. Ahora empiezas a deslizar entre las canciones. Venga, esta canción no me gusta. No, venga, la otra. No, esta tampoco me gusta. No, la otra. Al final uno siempre acaba liándose, ¿no? Al final siempre acaba uno buscando la manera de liarse de alguna manera, ¿no? A mí me pasa igual, yo solo escribí de noche, pero hay veces que llegas cansado a casa y no te da tiempo de escribir. Entonces, este señor, como digo, José de la Rosa, escribía por la mañana y me encantaría hacerlo. Entonces, para dejar de procrastinar, que parece también un trabalengua la palabra, ¿sabes? Tener un sitio y una hora, ¿vale? No tiene por qué siempre ser el mismo horario, pero establecete unos horarios de escritura. Y hay una técnica que yo he usado varias veces, de estas veces que no te apetece escribir, por lo que sea, no estás cansado o porque simplemente no te apetece. No tiene que apetecerte escribir siempre, tampoco. A menos de que sea tu profesión. Si es tu profesión y tienes que sacar 2, 3 libros al año, tienes que escribir aunque no tengas ganas. Como quien se levanta para ir a trabajar a descargar camiones sin tener ganas. Es decir, si tú te tomas la escritura como un trabajo, sabes que tienes que hacerlo, tenga ganas o no tengas ganas. Si ese día no te quieres levantar de la cama y resulta que tienes que publicar, tienes que entregarle tu libro al editor, aunque el editor seas tú mismo, el día 15 de diciembre, tiene que estar la novela finiquitadísima, ¿sabes? Entonces, bueno, una de las técnicas que os comentaba era poneros una alarma. O sea, cuando no tienes ganas de escribir, pues dice, mira, pues voy a escribir y me voy a poner una alarma y voy a estar una hora escribiendo. En el momento en el que suena la alarma me levanto. Entonces, al principio, y esto es verdad, podéis probarlo, al principio empiezas a escribir sin ganas, diciendo, pues si pasa ya la hora, tal. Conforme avanza ese cronómetro, ese reloj, le vas cogiendo los trucos y pita. Y sin que te des cuenta cuando estás en tu mundo, porque además hay una cosa que pasa, y es que cuando escribes, el tiempo pasa así. El tiempo pasa súper deprisa, como cuando estás haciendo cualquier cosa que te gusta. Y cuando pita la alarma, te quedas con ganas. Pues la técnica reside en parar. Si toca la alarma, dejas de escribir. Te pones tus post-it. Yo tengo todos los post-its ahí colgados. Mira, y mi escritorio está siempre lleno de post-its. Y aquí están los que ya he usado. Los que ya he usado, pues están por aquí. Porque siempre lo voy recordando todo con post-its. Si no se me olvida, tengo la cabeza a las 3 de la mañana. Apuntas lo que no te da tiempo de escribir, lo apuntas y hasta mañana. Y mañana te vuelves a poner otra hora. Y así consigues reengancharte a la escritura, ¿no? Es decir, ostras, pues tengo que escribir. Que esto tampoco hay que escribir todos los días, quiero decir. A ver, si es tu trabajo, sí. Si no es tu trabajo, pues tienes que escribir para pasártelo bien. Esto es como el que va a jugar al pádel. Si un día no te apetece ir a jugar al pádel y tú lo haces
por hobby, pues no vayas a jugar al pádel. Otra cosa es que hayas quedado con tu grupo de amigos, tal, o estés en una liga competitiva en tu club o en tu asociación o lo que sea, y tienes que ir a jugar al pádel porque tienes que ir a jugar al pádel. Pero si lo vas a hacer en principio por hobby, pues no tienes por qué escribir todos los días. Tampoco te esfuerces. Hay gente que me viene y me dice, guau, que no escribo, que... Bueno, tranquilo, ya escribirás. Vívida Ponte dice, tengo la manía de meterme en la cama y ponerme a escribir mentalmente, aunque sea una escena que no continúe con el texto que escribí con anterioridad. Me ayuda a dormir y puedo asegurar que al día siguiente recuerdo los detalles y puedo pasarla al papel sin problema. Es un buen modo de relajarte para dormir y al mismo tiempo aprovechar tiempo muerto para crear. Además, que mi musa está más activa de noche, era muy jodida. Las musas que son muy, muy caprichosas, Vivi. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo eso lo he hecho y al día siguiente no me he acordado de nada, Vivi. Yo eso lo he hecho de hecho, duermo con una libreta. Tengo una libreta, mira, toda escrita entera. No se ve la luz. Está toda escrita. Y esa es una y esta es otra. Tengo varias libretas escritas hasta arriba todas y todos son con escrito. Una es de novelas y otra es de... Esta es de silencio. Este libro es de silencio. Y este me lo compré el otro día para los guiones de YouTube. Entonces, a mí yo he hecho eso de dormirme pensando en las escenas y tal, luego no me acuerdo de nada. Y se lo decía, y se lo digo a Miriam, muchas veces se lo digo a ella y digo, recuérdame, digo, acuérdate de esto, que luego se me olvida, porque a lo mejor soy muy flojo, no tengo ganas de levantarme de la cama. Y, yo, y ve, ya lo estoy diciendo ahí. Y a ella también se lo olvida. Y muchas veces le cuento tal cosa y al cabo de los días, cuando me acuerdo, digo, oye, ¿te acuerdas lo que te conté? Y me dijo, no, me he olvidado. Entonces, se fue. Esa escena, ese capítulo se fue. Y me da mucho coraje. Estaba por la procrastinación. Hay que ver lo que me enrollo. Madre mía. Ah, otro de los consejos bueno, para dejar de ser un procrastinador, pues eso, poner una alarma y estar siempre, como acabo de decir, siempre, siempre, siempre con libretas o con posits, ¿vale? Importante que estéis siempre con cosas rodeadas. ¿Por qué? Porque como ya vivimos en una sociedad con bastantes estímulos en la que no sabemos cuándo vamos a tener tiempo para escribir, pues yo ahora, por ejemplo, me voy a sacar al perro cuando lo saco solo, que la mayoría de las veces la saco con mi novia, pero cuando voy a sacar al perro, me pongo mis cascos, libretita y un boli y me pongo a escribir. Que voy a tomarme un café en una libreta, lo que sea, una cafetería, me voy y me pongo a escribir mis cositas. Porque al final es eso. Resulta que cuando menos tiempo tienes es cuando más te apetece. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con mis clientes, yo como soy autónomo, a lo mejor trabajo, que te digo, de 9 a 10 con un cliente y luego trabajo de 11 a 12 con otro. Y tengo una hora, ¿no? Tengo de 10 a 11 libre. Pues me llevo mi libretita y me pongo en una cafetería tranquilamente a escribir y aprovechar el tiempo. Porque luego llegas a casa con la férrea intención de ponerte a escribir, pero pues, no escribes al final porque te enrollas con cualquier cosa, porque te da pereza, porque te lía, por lo que sea. Entonces, al final siempre tiene que buscarse uno sus mañas. Y lo importante es no intentar no perder la costumbre. En el caso, como digo, de que os queráis dedicar a escribir. Si no te quieres dedicar a escribir, tengo pinta de todo menos de escritor. Aquí con las manos, con la sudadera, la gorra, de todo menos de escritor. Y, y buscarte siempre las mañas para tener tu tiempo y ya te digo, no perder la costumbre. Como todo en la vida, si pierdes la costumbre al final es mucho más difícil reengancharse. Así que, bueno, pues acabo de cumplir los temas que me había propuesto. Ya no me queda ninguno. Ya no me queda ninguno. He hablado de todos. He hablado de todos. Se me ha quedado... No.
se me ha quedado en cuándo dar por finalizada mi novela. Pero acabamos de llegar a la hora, vamos por 51 minutos y 43 segundos. Acabamos de llegar al final, así que dejo este tema abierto para el próximo domingo. Y me voy a esperar un par de minutos a que vosotras lleguéis a este momento y me digáis si tenéis alguna otra cuestión, pregunta, dudas, o si nos despedimos ya directamente hasta el domingo que viene. Ya sabéis que aquí todos los domingos tenemos una cita. ¿Cómo ven las cosas? Vale, Vivi, lógicamente, que también le gusta mucho escribir, por lo que sé de ella. Dice que también tiene libretas en el cajón y un taco de posis de colores. Dice que antes llevaba libretas en el bolso y que ahora ya las apunta donde les pille y luego las pasa a la libreta. Es que la libreta es muy importante porque si no se te van, son muchas ideas, son muchas escenas, muchos diálogos. Yo, por ejemplo, aquí tengo una frase, yo voy colgando frases. ¿Esto sabéis quién hace esto? A mí es que me encanta ver entrevistas. El tiempo que paso en YouTube siempre es viendo entrevistas. Además, me veo las entrevistas más aburridas y los seminarios más monótonos del universo. El otro día estaba cenando y me pilló Miriam viendo un seminario de un señor del año del catapum. Además digo yo, este seminario, el hombre tenía así una voz súper monótona y el ambiente así muy, muy aburrido todo. Había gente en el público, de verdad, que yo estaba pendiente a ellos, digo, a ver si dan una cabeza, porque de verdad era horrible. El tema era interesante, pero el tono de voz era así muy... ¿Sabes? El tono de voz siempre era muy, muy lineal, era aburridísimo. El tema era interesante, pero no había quien se lo fumara. Y en una de todas las entrevistas, esto lo hace Fiti Fittipaldi. Ya me he vuelto a enrollar. Esto de apuntar las frases, Fito en las entrevistas dice que él tiene una libreta que son las libretas de las frases. Entonces él está, pues, en cualquier sitio y se le ocurre una frase y la apunta en la libreta. Y entonces cuando él dice, cuando él se pone a escribir un libro, o sea, un libro, perdón, cuando él se pone a escribir un disco, sabéis que todos los discos pues, normalmente tienen una temática general que los une a todos. Y se va a esa libreta, que en ese momento pues, puede tener 100, 200 frases, y va cogiendo retales de esas frases y va trabajando sobre ellas. Me parece muy interesante. Yo también tengo frases por aquí colgadas que no sé qué haré con ellas, no sé si tendrán algún día una función o no, pero son frases que pensé en su momento y que me parecieron interesantes y a las que me interesa poder darle una utilidad. Muchas veces, a lo mejor estoy por la calle y escucho cualquier cosa y si no tengo nada para apuntar, se lo digo a Miriam y digo, Miriam, acuérdate de eso, que eso hay que reutilizarlo, eso da para una novela. Ese es mi comentario típico. Es decir, eso da para una novela. Me llevo todo el día pensando en cómo transformar la realidad en ficción y muchas veces la realidad supera la ficción, pero vamos con creces. Vale, leo por aquí el comentario de Vivi y nos vamos... Dice, tengo 3 novelas terminadas y la cuarta en proceso, pero cada novela me ha llevado al menos un año porque lo mínimo de páginas son 700 cada una. ¡Wow! 700 páginas, estamos hablando de una novela, de una serie de novelas, wow, súper, súper larga. Eso tiene un trabajón, ya no solo de creación, sino de pulir. Pulir una novela de 700 páginas, ¡buf! Tela. Me ha dado hasta miedo, porque corregir una novela de 700 páginas da para mucho y como te pongas a cambiar cosas al final y tengas que volver al principio, uf. Pero tiene un meritazo. Escribir novelas de 700 páginas tiene un meritazo. Ya no en tiempo, sino en organización de ideas, en el timing que se dice, no me sale la palabra en español. Timing.
en la división temporal en la que suceden las escenas, ¿no? Eso tiene un mérito bastante gordo. Bueno, pues hemos llegado, como digo, ya llevamos 1 hora y 4 minutos de directo, por lo que esto va a finiquitar ya. Dejamos abierta la pregunta ¿cuándo dar por finalizada mi novela? Que la veremos en el directo del domingo de la semana que viene. Y eso es línea temporal, sí, Miriam, muchas gracias. Que ve, estás atenta a todo. Qué bien. Y nosotros nos vamos ya. Así que espero que este directo os haya gustado. Me he notado al principio, un poco más soso, un poco menos yo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Es que al principio no había nadie en el directo, entonces como que me ha dado un poquito de bajón. Lo cual es normal porque estamos empezando y no nos conoce nadie. Pero al verme yo hablando solo aquí a la cam, pues estaba un poquito más sosaina. Luego creo que me anima un poquito más y creo que se ha hecho más entretenido. No obstante, espero que lo paséis bien, espero que el audio haya sido correcto, que la visión, la cámara también haya sido buena, que hayáis aprendido algo, que os hayan servido y nos vemos en el siguiente directo el domingo a las 8 de la tarde. Hasta luego, familia escritora.